queremos hacer un llamado a la hermandad de la verdad presente, en donde quiera que se encuentre, de ver, buscar la forma de unirnos, de, de cada quien que deje sus intereses a un lado y busquemos los intereses eternos, busquemos los intereses del Señor, los intereses del mensaje, busquemos la vía para llegar hacia lo demás, porque ya este mundo realmente se está acabando. Y no es un secreto para nadie. Vemos como las sociedades a nivel mundial están en un declive social, espiritual, económico, moral sobre todo. O sea, hay un declive que no tiene paradero. Y todo eso sabemos que es que el fin se acerca. Por lo tanto, vamos a unirnos para que sea el Señor quien haga la obra en cada uno de nosotros. Bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar de inmediato y vamos a buscar en nuestra Biblia una cita que se encuentra en el libro de Isaías, y allí vamos a buscar el capítulo número 14. Isaías, capítulo 14, y vamos a leer allí los versos 12 al 14, del 12 al 14. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte de la reunión, al lado norte me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué interesante. Hay un punto que menciona Isaías, hablando aquí del lucero, el hijo de la mañana, el hijo del alba, Lucifer en sus orígenes, y es de que este personaje fue creado, fue creado, y más que eso, él tuvo alguna situación en algún momento que decidió hacerle la guerra a Dios, hacerle la guerra a Cristo, tratar de detronar a Cristo y tomar su posición. Y lo dice aquí mismo en Isaías, el verso 13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte de la reunión, al lado norte me sentaré. Y dice el 14, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Por qué él quería detronar a Cristo? Sencillamente él se quería hacer igual a Dios. Y el único que es igual a Dios es Cristo. Por lo tanto, a quererse hacer igual a Dios, quiere detronar a Cristo y tomar una posición igualitaria a la del Padre. Pero no solamente eso, sino que dice que por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. O sea, superioridad, a igualdad a toda la creación. En el monte de la reunión, al lado norte me sentaré. Y es donde la Biblia hace referencia, en donde Dios se encuentra, en el lado norte, que es donde está el santuario celestial. Por lo que vemos allí que Lucifer en sus orígenes quería entonces detronar a Cristo. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón por la cual él quería detronar a Cristo? ¿Qué había hecho Cristo para que él quisiera hacer tal cosa? Vamos a verlo. ¿En qué momento él decidió y por qué razón decidió hacer lo que hizo? Hacerle la guerra a Dios. No vemos las razones, pero bueno, en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía lo podemos encontrar. Así que vamos a ver, vamos a seguir leyendo y vamos a ver qué pasó. Vamos a ver el libro de Ezequiel, el capítulo número 28. Vamos a ver qué nos dice. Ezequiel 28, y vamos a buscar allí
los versos del 13 al 15. Aquí tenemos al libro de Ezequiel. Estamos en el capítulo número 28 y los versos del 13 al 15. Dice así: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa te adornaba, rubí, topacio y esmeralda, crisólito, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y berilo. De oro eran tus engastes y adornos, preparados desde el día en que fuiste creado. Fuiste ungido querubín grande, protector. Yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Aquí encontramos de que Él era perfecto en todo su camino, desde el día en que fue creado. Dos puntos interesantes. Todo lo que Dios creó, lo creó bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Sin embargo, podemos ver allí de que se encontró en una posición, como lo dice aquí, y pecaste. Pecaste. Pero aparte de eso, podemos encontrar de que todos estos adornos y estos engastes, todas estas piedras preciosas que lo adornaban, ya estaban creados. Ya estaban creados para él. Cuando él fue creado, estaban listos, estaban preparados allí. Él no lo hizo. Pero aparte de eso, él buscaba que alguien lo adorara. Él buscaba la adoración. Pero el problema está en que él también era creado. Y nada creado debe ser adorado. Nada creado debe ser adorado. Por lo tanto, él buscaba una adoración y esperaba entonces que todo el mundo le siguiera. Sin embargo, no fue así. Aunque él hizo todo lo posible para detronar a Cristo, dice en Apocalipsis 12:7, Miguel y sus ángeles combatieron y el dragón y sus ángeles combatieron. Sin embargo, no se halló más lugar para ellos en el cielo. Y ya ustedes saben que fue arrojado entonces a la tierra. Vamos a ver qué nos habla Génesis, el capítulo 3. Estamos viendo un poquito rápido con la lectura, pero después entonces vamos a hacer una condensación de todas estas lecturas para darle el sentido adecuado y correcto. En el capítulo 3 del libro de Génesis podemos encontrar en el verso 1 y en el verso 4 y 5 lo que nos dice, la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer, ¿así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto? El verso 4 nos dice, entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Óigalo aquí, en ningún momento el Señor le dijo esto a Eva ni a Adán. Sin embargo, Satanás en este momento ya toma en sí la palabra de Dios y le da un sentido contrario a lo que el Señor había dicho. Le da un significado que no era el correcto. ¿Qué dice? Con que Dios ha dicho que no coman, que si comiere de ese árbol, ¿verdad? Que no coman de ningún árbol, perdón, que no coman de ningún árbol. Él lo que estaba buscando era entablar una conversación, que Eva entablara una conversación con él. Y déjeme decirle que lo logró. Eva entonces responde y entabla la conversación. Y en esa conversación que ellos entablaron, entonces la serpiente tomó ventaja
Y es donde le dice, entonces la serpiente le replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis, porque ya Eva le había dicho de que Dios le había dicho que el día que comieran de ese árbol, morirían. Y entonces ahí viene el problema, que no moriréis. Entonces le estaba diciendo que iba a ser inmortal. Le estaba diciendo entonces que iba a ser un Dios. Sí, eso se lo estaba diciendo. Y de hecho, está de manera textual en el verso número 5. ¿Qué dice? Sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Oiga eso, él está diciendo que el día que coman de ese árbol, sabe Dios, o sea, Dios te lo ocultó, Dios no deja que ustedes lo coman, porque Él sabe muy bien que el día que lo hagan, van a ser como Él. Eso es lo que le está diciendo. Van a ser como Él. Van a ser sabios como Él. Por lo tanto, me imagino que era la intención y es lo que deja ver el texto. Por lo tanto, Él sabe que si lo comen, serán igual que Él. Serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Pero, ¿por qué Él insiste en hacerle entender a Eva de que si ella come del árbol, serán como Dios? Oh, sencillo, porque él no pudo lograr esto allá en el cielo. ¿Qué era lo que él quería lograr allá en el cielo que no pudo? Oh, ser como Dios, ser igual a Dios, ser una tercera persona adorada en el cielo. Y usted me imagino que se sorprenderá en este momento cuando digo ser una tercera persona adorada en el cielo. ¿Cómo así? Y no hay una tercera persona adorada en el cielo. ¿Me preguntaría usted? Pues yo le respondo que no. No hay una tercera persona adorada en los cielos. Sin embargo, Lucifer sí quería ser esa tercera persona. ¿Y cómo podemos entonces encontrar eso? El libro de Isaías nos lo dice y está aquí. Pero vamos a ir también como punto de apoyo, como pie de apoyo, vamos a utilizar dos libros clave del espíritu de profecía. Ellos son Historia de la Redención y Patriarcas y Profetas. Dice el capítulo 1 del libro Historia de la Redención, que se titula La caída de Lucifer: en el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Oiga, qué interesante. Esto se encuentra en el primer párrafo del capítulo número 1 del libro Historia de la Redención, que se titula La caída de Lucifer. También esta cita se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas también lo puede encontrar allí. Por lo que me da un punto muy interesante. Dice que en el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Al del amado Hijo de Dios. Por lo tanto, en la posición celestial, en ese momento, la jerarquía era la siguiente: Dios el Padre, que está por encima de todo, Cristo su Hijo, y entonces Lucifer en ese momento. Pero como Él es un ser creado, no podía ser adorado. Por lo tanto, él debía procurar tener un peldaño más para alcanzar una posición y entonces lograr lo que en ese momento no había podido lograr, o lo que no se hacía con él. ¿Qué cosa? Ser adorado. De hecho, él tenía buena influencia, buena posición sobre los demás ángeles. Sin embargo, él quería una posición superior, él quería más. Vamos a buscar otra cita en el espíritu de profecía, en esta ocasión, en el mismo capítulo 1, la caída de Lucifer titulado, dice el siguiente párrafo: el gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial
a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Dice que el gran creador, y el gran creador es Dios, nuestro Padre, el Padre de Cristo. Ese es el gran creador. Aunque podemos encontrar en la Biblia de que Cristo fue quien ejecutó la creación. Sin embargo, el gran creador es el Padre. Cristo es la mano, vamos a decir la mano derecha, o la mano que ejecuta, por eso es el verbo. Cristo es la acción. Cristo es el que lleva los planes de Dios a la ejecución, lo materializa. El Padre es el gran Salvador, pero Cristo es el ejecutor de la salvación porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la expiación, Él es el sacrificio. Él llevó a cabo la salvación por medio de su muerte, su propia vida. La entregó por nosotros. Así en la creación, el gran creador, y aquí lo deja ver clarísimo, dice, el gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo. Estamos hablando de dos individuos, de dos personas. Al principio, el gran creador fue quien llevó la acción de conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Sin embargo, Lucifer no estuvo muy de acuerdo con esta posición. ¿Por qué? Pero si le están dando honra especial, confiriéndole honra especial a él, porque a mí no. Si a él lo están exaltando a una posición de que todos deben adorarle, de que todos deben obedecerle, de que todos deben someterse a él, porque conmigo no hacen eso. Pero todos sabemos que un ser creado no debe ser adorado. Pero seguimos leyendo el siguiente párrafo en el mismo capítulo. ¿Qué dice? Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él, de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. La palabra del Hijo debía obedecerse tan prontamente como la del Padre mismo. Oiga, qué interesante. ¿Por qué el Padre tuvo la necesidad de hacer esto? ¿Cuál fue la razón? Porque ya se había iniciado, había entrado la cizaña de la maldad, la cizaña del pecado, el egoísmo, el yoísmo de Lucifer, de que quería ser adorado por todo el mundo, por toda la creación. Y por lo tanto, Dios dejó claro, el Padre dejó claro, de quienes solamente debían ser adorados y quienes solamente debían ser obedecidos divinamente. ¿Quién? Él lo deja claro. Como el Padre no se le pone en duda su jerarquía, su posición, su autoridad, entonces Él embiste o Él le da honra especial, hace una investidura y ordena de que Cristo, su Hijo, de manera textual, su Hijo, fuera igual a Él. Oh, algo interesante. Hoy en día muchos dicen que Cristo es igual al Padre porque son de la misma edad o porque son la misma persona. Error, no es así. Cristo es igual al Padre porque, primero, es de su misma naturaleza, de su misma sustancia. Nadie más, ni en el cielo ni en la tierra, tiene la misma naturaleza que el Padre, solamente Cristo. Solo Cristo tiene la naturaleza del Padre, divino. Los ángeles son celestiales, son seres celestiales, creados, pero Cristo es engendrado del Padre. Dice el texto que salió del seno de su Padre. Y el Salmos 2 lo dice claro, yo te engendré hoy. ¿Cuándo es ese hoy? No lo sabemos. Pero bueno, entonces el Padre hizo y dejó entender y dio la orden de que Cristo sea igual que Él y que su palabra debía ser obedecida tan prontamente como si fuera la del Padre mismo. Y no es de extrañarnos a nosotros que encontramos en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo que Cristo, refiriéndose a los apóstoles, le dice: toda autoridad me ha sido entregada
en el cielo y en la tierra. No dice alguna autoridad, dice toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, no debemos dudar de que Cristo tiene toda la autoridad del Padre. Y porque Él tiene toda la autoridad del Padre, Satanás entonces hace esfuerzo extraordinario para conquistar esa posición, para lograr de que Cristo no sea nuestro defensor, nuestro intercesor, nuestro intermediario, todo, sino que se pone Él, pero no de manera personal, sino que Él busca sustituto para que estén ahí, que uno lo pueda ver, que uno lo pueda palpar, que uno pueda hablar, que uno pueda tener un contacto personal con ese instrumento que Él pone en esa posición, pero que en realidad toda adoración o toda obediencia a este instrumento o a este intercesor de Él, Él la toma porque es el representante de lo que se adora a la creación. Él es el representante de todo aquello creado y recibe adoración. Él es quien la recibe. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a ver otra cita bíblica. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ya vimos en Génesis de que Él utilizó la mentira, utilizó el engaño, la manipulación, manipuló a Eva. Utilizó allí una forma de querer envolver la mente de Eva, de querer ponerla en una posición que ella sintiera duda. Utilizó el término de que ella, con que Dios ha dicho tal cosa, no, Dios no dijo eso, Dios dijo esto. Entonces cambió la palabra de Dios, pero dentro del marco de la misma conversación, él le da a entender a ella que él estaba muy enterado de lo que Dios ha dicho, pero lo que ella no se da cuenta, Eva no se da cuenta de que él le ha cambiado el sentido y entonces ella cae en la trampa. Vamos a ver, dijimos ahorita que todo lo que Dios creó, lo creó bueno en gran manera, pero ¿quién fue que llevó la ejecución de la creación? En Génesis 1:26 hay un texto bíblico muy interesante. ¿Qué dice allí? Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero ¿a quién Dios le dijo hagamos? ¿A quién? ¿A dos personas? ¿A tres personas que estaban con él? ¿A cuatro? ¿A cinco? ¿Se lo dijo a sí mismo? Con alguien él estaba hablando. Él utiliza el término hagamos, que es plural. Pero ¿cuánto es plural? Plural es dos o más. Dos o más. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, etc. Dos o más. Sin embargo, vamos a encontrar entonces quién se encontró en la creación, que la Biblia nos puede decir claramente a quién fue que él le dijo hagamos. Y en esta primera parte vamos a buscar al Evangelio de Juan, el capítulo 1 y los versos 2 y 3. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y los versos 2 y 3. Vamos a ver qué nos dice Juan el Evangelista, hablando allí de Cristo y la creación. Dice el verso número 2, desde el principio estaba con Dios. Y el verso 3 dice, todas las cosas fueron hechas por Él y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Por lo tanto, los seres humanos, los ángeles, los mares, los océanos, los arroyos, las arboledas, todo cuanto existe, los astros, las constelaciones, las galaxias, etcétera, etcétera. Todo cuanto existe fue creado por Él, por Cristo. Y no solamente eso, sino que todo cuanto existe no fue hecho sin Él y todo fue para Él.
Entonces vemos allí que en el texto vimos de que el gran creador convocó para hacer la creación. ¿Sí? Convocó a su hijo para llevar a cabo la creación. Sin embargo, aquí podemos encontrar de que en Génesis 1:26, cuando dice hagamos, el padre estaba conversando con su hijo, porque encontramos que quien creó fue Cristo, dice que fue él y para él, y nada cuanto existe fue hecho sin él, y utiliza la tercera persona en singular, él, él, yo, tú, él, la tercera persona en singular. Pero vamos a buscar otra cita, a ver qué armonía hay entre el evangelista Juan y el apóstol Pablo. Vamos a buscar allí a Colosenses. Colosenses capítulo 1, y lo vamos a encontrar en los versos del 15 al 17. Colosenses 1, los versos 15 al 17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. Clarísimo. Hay una estrechísima relación entre lo que dice Juan y lo que dice Pablo. Todo fue creado por él. Todo fue creado por medio de él. O sea, esos textos podemos encontrar otros. Si nos vamos a Corintios, a Primera de Corintios 8 y el verso número 6, podemos encontrar allí que para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien nosotros vivimos, y un Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y por medio de quien vivimos. O sea, allí el Pablo nos está dando a entender claramente de que por medio de Cristo existen todas las cosas. Pero ¿de dónde proceden todas las cosas? Del Padre, incluyendo a Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo es su Hijo. Y obviamente un hijo procede de su Padre. Es totalmente entendible y claro. Como un hijo procede de su Padre, pues Cristo también procede de Dios el Padre. Por lo tanto, Cristo fue quien creó a la huestes angélica, Cristo fue quien creó a la raza humana, Cristo fue quien creó la naturaleza, los astros, etcétera, etcétera. Y no es nada extraño, y la Biblia aquí nos los confirma y lo afirma y lo aclara, de que en Génesis 1:26, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, se refería a su hijo, estaba hablando con su hijo. Y esto podríamos apoyarlo después de una pausa, ¿ah? Después de una pausa, podríamos apoyarlo con el espíritu de profecía. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve. Por favor, no se... Ya estamos de regreso, así que vamos a ver, habíamos quedado... El verdadero origen. Habíamos quedado en que Cristo es el creador. Sin embargo, en esta ocasión ya vimos de que Cristo creó la huestes angélica, de que Cristo creó a la naturaleza, de que Cristo creó los astros, que Cristo creó todo cuanto existe. Entonces, ahora vamos a ver algo, el por qué Lucifer se molestó tanto con Dios y con Cristo que decidió hacerle la guerra. En esta ocasión nos vamos a ir al capítulo 12 del libro de Apocalipsis y vamos a ver qué nos dice allí el libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar a leer desde el verso número 1 hasta el verso número 9. Dice así: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo,
las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí encontramos varios puntos interesantes. Primero es importante ver que en el verso 4 nos dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Aquí vemos dos relatos, uno en el cielo y uno aquí en la tierra. ¿Cómo así? El primero es que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó a la tierra. Y la otra es que estaba aquí en la tierra esperando que la mujer diera luz al hijo, de la cual estaba ella embarazada, para entonces arrebatarlo y destruirlo. Pero este hijo, en cuanto nació, dice el texto, que este hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Nos da a entender claramente que este hijo es Cristo. Este hijo que estaba por nacer y que nació es Cristo y fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, este dragón que Juan observa, que Juan ve en la visión, este dragón estaba muy pendiente a que esta mujer diera luz. Pero no solamente esto, en la parte del cielo dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. ¿Y cuáles son estas estrellas? Sencillamente, las estrellas son los ángeles. Dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Aquí vemos claramente que esas estrellas son los ángeles que estuvieron, que él arrastró, que él conquistó. Pero ¿cómo así con la cola? ¿Qué es la cola? ¿Dónde podemos encontrar qué es la cola que utilizó Satanás para arrastrar la tercera parte de las estrellas del cielo? La misma Biblia nos va a dar la respuesta. Vamos a buscar aquí al libro de Isaías, y vamos a buscar el capítulo 9 y el verso 15. Isaías, el capítulo número 9 y el verso número 15. Vamos a ver qué nos dice allí acerca de la cola. Dice, el anciano prominente es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. ¿Quién es la cola? Dice aquí, el profeta que enseña mentira es la cola. Aquí podemos encontrar de que la cabeza es Dios el Padre, el anciano prominente, el anciano imponente, el anciano de gran edad, como lo dice el profeta Daniel y como lo observó Juan también en el Apocalipsis. Un anciano de gran edad, con cabellos blancos, con vestiduras blancas, de mucha experiencia, el Todopoderoso. Pero la cola es el profeta que habla mentira. Entonces, ¿qué fue lo que utilizó Satanás en el cielo para poder conquistar la tercera parte de los ángeles del cielo? O sencillamente la mentira. Él utilizó la mentira para poder lograr su objetivo. ¿Cuál es mentira? Lo mismo que hizo con Eva, contradiciendo la palabra de Dios, cambiándole el sentido a la palabra de Dios y sembrando duda en la persona. Dudas, sí, dudas en la persona. Y esto lo hizo con Cristo. Como él no pudo matarlo por medio del Imperio Romano, cuando Cristo nació, entonces él personalmente se presentó en el desierto cuando Cristo terminó su ayuno, los 40 días de ayuno, se presentó personalmente para él de manera personal llevar a cabo esa gran tarea. ¿Cuál? De hacer caer al Hijo de Dios. Y ustedes lo pueden encontrar
en el Evangelio de Mateo, cuando allí se presenta la tentación, él le presenta la tentación. ¿Qué es lo que él hace? Duda. ¿Cómo le dice a Cristo? Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres, o sea, le está diciendo con duda. ¿Para qué? Para que Cristo, como estaba en una situación humanamente difícil, en una situación complicada, tenía 40 días sin comer, estaba muy débil físicamente, imagínese si físicamente, mentalmente también, estaba en una situación un poco difícil y él se aprovechó de esa ocasión. ¿Y qué él hace? Le siembra dudas. Si tú eres, para que Cristo entonces, ¿seré yo de verdad? Déjame probar si soy yo. Y entonces ejecuta, o a ver si ejecuta, que era lo que Satanás estaba buscando, a ver si Cristo ejecutaba la petición del enemigo. Pero Cristo tenía una conexión muy fuerte con su Padre y no le fue posible, no cayó bajo la tentación del enemigo. Pero otra vez vuelve y le insiste, si tú eres el Hijo de Dios, o sea, cuidado que no eres tú el Hijo de Dios, ¿eh? Y tú viniste a engañar para acá, haciéndote pasar por el Hijo de Dios. O sea, le está sembrando duda. Y eso mismo hace hoy en día con la persona, con lo creyente, le siembra duda. ¿Tú estás seguro que ese texto dice así? ¿Tú estás seguro de que eso fue lo que Dios quiso decir? La Biblia, ok, la Biblia lo dice así, pero realmente no es eso lo que quiere decir. No. Si la Biblia dice A, es A. Si la Biblia dice que es blanco, es blanco. No es que alguien quiera ponerle, bueno, ahí dice blanco, pero más o menos medio oscurito, como hacen con el sábado, en hacerle un paréntesis. Bueno, es verdad, la Biblia dice que es sábado, pero ya no es sábado, ya es domingo. No, 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 la Biblia dice sábado. La Biblia dice que no se debe comer carne de cerdo. Sí, bueno, no se puede comer. La Biblia lo dice así, pero eh, ya se puede comer. Ya el cerdo no es tan malo. No, 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 no. La Biblia lo dice claro, tajante y cortante. Y es la palabra de Dios. Y a Él es que debemos creerle y debemos creer en Él. Creer en Él y creerle a Él. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ir ahora a Ezequiel 22:9. Ezequiel 22:9, que nos va a decir allí cuáles fueron las contrataciones, perdón, Ezequiel 28 primero. Ezequiel 28, vamos a buscar Ezequiel 28 y vamos a leer allí el verso número 16. Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus tratos, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. O sea, allí está. ¿Por qué él pecó? A causa de su multitud de sus tratos. Fuiste lleno, se llenó de iniquidad. ¿Y cuáles son sus tratos? En otra versión dice contrataciones. ¿Cuáles son sus contrataciones? Esa palabra la podemos encontrar, o el significado de esta palabra, o una aclaración de esta palabra, de este término, lo podemos encontrar en Ezequiel 22:9. Vamos a ir a Ezequiel 22:9 y allí nos va a decir cuáles son estas multitudes de contrataciones que Satanás llevó a cabo y pecó para poder entonces hacerle la guerra a Cristo y que éste posteriormente fuera derribado del cielo a la tierra. Y Ezequiel 22:9 nos dice, calumniadores hay en ti para derramar sangre, comen sobre los montes y cometen perversidades. Allí está. ¿Qué es lo que hace? Sencillamente tiene calumnias, calumnia a Dios, calumnia a Cristo, calumnió contra Dios, contra su gobierno, contra su trono, contra su creación. Pero no solamente eso, derrama sangre. ¿Qué fue lo que Satanás hizo cuando vino aquí a la tierra? Derramar sangre. Y lo hemos vivido toda la historia de la humanidad. Y un ejemplo perfecto es el ejemplo de Cristo. Derramó su sangre en la cruz del Calvario. Aunque ese era el plan de redención que se iba a llevar a cabo, su muerte, pero ese fue el deseo de Satanás, matarlo de la forma más cruel posible y derramar toda su sangre. Así que entonces podemos encontrar de que Satanás luchó contra Cristo, luchó para poder tener la posición, conquistó a la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cómo? Con mentiras, con engaño,
tratando de confundir, y de hecho lo hizo, y hoy en día también está confundiendo a la raza humana. Vamos a ir al libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo número 1, la caída de Lucifer. Vamos a ver allí Historia de la Redención, capítulo 1, la caída de Lucifer. Dice: el gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo. Vamos entonces, teniendo en cuenta esta cita, miren lo que dice ahora en el capítulo número 2, en la creación. Dice: el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado. ¿Quiénes la emprendieron? El Padre y el Hijo. La creación del mundo. La tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Allí podemos encontrar del el capítulo 1 de Génesis, el verso 26, quiénes fueron los que emprendieron la obra de la creación: el Padre y el Hijo. Como a Lucifer no se le permitió entrar en este plan, entrar en esta acción, pertenecer a ese concilio celeste, concilio celestial, que es conformado por el Padre y el Hijo, entonces él se avalanchó a la aventura de querer conquistar la posición de Cristo. Vamos a leer otra cita en el mismo capítulo. Dice: le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios. Estos fueron los ángeles leales. Que Cristo existía con él antes que los ángeles fueran creados, y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había sido dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por las huestes angélicas. Sin embargo, él no quiso acatar esto. Dice otro texto en el mismo capítulo de la creación: después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo, vuelve y recalca y repite, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que habían en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Adán salió de las manos de su creador, era de noble talla y hermosante simétrico. Dice aquí que entonces Dios dijo a su Hijo. ¿Qué le dijo a su Hijo? Ese es el texto que se encuentra en Génesis 1:26. El Padre no estaba hablando con 3 o 4 o 5 personas, estaba hablando con un segundo individuo, estaba hablando con Cristo que estaba con él. Dice: entonces Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vamos a ir ahora al libro Patriarcas y Profetas y vamos a leer un texto allí en el capítulo titulado Adán y Eva en el Edén. Dice allí, esta es la última cita que vamos a tener de el espíritu de profecía. Dice: Adán y Eva estaban encantados con las bellezas de su hogar edénico. Se deleitaban con los pequeños cantores que los rodeaban, revestidos de brillante y primoroso plumaje, que gorgojeaban su melodía alegre y feliz. La santa pareja unía sus voces a las de ellos en armoniosos cantos de amor, alabanza y adoración al Padre y a su Hijo amado. ¿A quiénes ellos elevaban su adoración? Al Padre y a su Hijo amado. Sin embargo, hoy en día la adoración no solamente se le hace al Padre y a su Hijo, sino que la gente está adorando un tercer Dios, un tercer individuo divino según ellos, y es al Dios Espíritu Santo. Sin embargo, no es así. La adoración es para el Padre y su Hijo, y cuando se adora a un tercer individuo, se está adorando a Satanás. Lamentablemente y con corazón contrito podemos decirlo, no es así. Se debe adorar al Padre y a su Hijo, que son de quien viene la salvación. Si no, lean a Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, mis hermanos, sigue diciendo el texto: reconocían el orden y la armonía de la creación, que hablaban de un conocimiento y una sabiduría infinitos. Adán y Eva estaban claros de lo que ellos creían, estaban conscientes, ellos estaban adorando de la forma correcta,
¿A quién ellos ofrecían su adoración? Al Padre y al Hijo, que fueron los creadores. Bien, ya para ir concluyendo, vamos a poner un par de ejemplos y vamos a encontrar en un diario vivir, en lo que es la cultura de las naciones, de los pueblos, de la gente, de las adoraciones, de que tenemos una llamada entrante. Vamos a escucharla brevemente. Buenos días. Buenos días, bendiciones, hermano. ¿Con quién tenemos el placer? Con versos que están en la Biblia, porque están en el libro de Paraguay, de que mira, que es trino, pero a su vez otro grupo dice que no es trino. Entonces, es un tema que sin la duda, algo, Sí, sí, lo estamos escuchando. en el Congreso, o sea, esos aspectos que sin la duda, en el Oh, Congreso. muy bien, le vamos a responder en el aire. La palabra de Dios es clara y precisa. Estamos leyendo el espíritu de profecía y vamos a repetir nuevamente. Uno de los textos que toman para responder a estas inquietudes de que, o defender la Trinidad más bien, es eh, perdón, Génesis 1:26, cuando dicen hagamos de que es plural. Sí, es plural, porque habían dos personas conversando y el plural comienza a partir de dos. Pero sin embargo, podemos encontrar de que con quien el Padre estaba hablando era con su Hijo Jesucristo, no con una tercera persona. Sin embargo, la Biblia misma nos dice que el Espíritu Santo es propiedad de Dios. Por eso él dice, mi espíritu, un adjetivo posesivo que lo posee, que es de él. Con esto no hay duda. Ahora, Satanás sí ha sembrado duda en la mente de la persona, de los creyentes, en hacerle creer que el Dios es trino, Dios es uno, y la palabra de Dios es clara. Y podemos buscar un solo texto, donde hay muchísimo, pero como el tiempo se nos fue, vamos a buscar un solo texto. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, hermanos, si usted está aún con nosotros, vamos a buscar el Evangelio de Marcos, el capítulo 12, y vamos a leer allí los versos desde el 28 en adelante. Y Cristo mismo va a dar la respuesta a la que usted tiene su inquietud. Dice allí, se acercó a Jesús uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que los había respondido bien. Y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Allí está clarísimo. ¿Cuánto es el Señor? El Señor es uno. Entonces no me puede decir que hay un trino, que son tres. No, no son tres. El Señor es uno, es un solo Dios. Y su Hijo Jesucristo, perdón, y su Hijo Jesucristo, un solo Dios y su Hijo Jesucristo. La Biblia es clara. No hay tres dioses, no hay cuatro dioses, no hay dos dioses. No hay en ninguna parte en la Biblia donde aparezca el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aparece Dios, Dios el Padre, aparece el Hijo de Dios y aparece el Espíritu Santo de Dios y aparece el Espíritu de su Hijo, tan sencillamente como esa. El Espíritu Santo es el instrumento, para así decirlo, es la vida propia del Padre. Es por lo que Dios y Cristo son omnipresentes, por medio de su Espíritu y por medio de los ángeles. Pero podemos encontrar claramente quiénes fueron los que llevaron a cabo la creación, el Padre y el Hijo. Y con ese texto de Génesis 1:26 se toma mucho para decir de que como es plural, sencillamente estaban tres allí. No, no estaban tres allí, habían dos. Y lo dice aquí en la creación, el capítulo 2 de la historia de la redención. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. Tan sencillamente como eso. La Biblia nos habla quién fue que creó y ya lo leímos en Juan 1, 2 y 3, en Colosenses, en Corintios, y hay un sinnúmero de textos que nos hablan de quién es la creación. Pero Satanás se ha encargado de sembrar duda en la persona y le ha hecho creer a la feligresía, a los miembros, a la cristiandad alrededor del mundo, de que Dios
está compartido en 3 personas. No es así. Dios es uno, como la Biblia así lo afirma. Podemos encontrar de que una parte de eso que Satanás ha tomado para que Cristo no sea adorado es de que ahora mismo vemos de que la intercesión no es de Cristo, sino de María. ¿Pero qué es eso? María es la intercesora. No, que los sacerdotes son los que confiesan a la persona. No, usted no tiene que confesarse con ninguna persona, confiésese con Dios en el nombre de Cristo. Estamos viendo que la gente está orando en el nombre del Espíritu Santo y al Espíritu Santo. No, en ninguna parte de la Biblia, eso es antibíblico. Y lo que no es bíblico no es de Dios. Y lo que no es de Dios, lamentablemente lo debemos decir, pero viene de Satanás. Lo que no es bíblico no es de Dios, y si no es de Dios, es de Satanás. Por lo tanto, mis hermanos, le instamos a que lean la palabra de Dios, que lean el espíritu de profecía y que busquemos a Dios de todo corazón y verá que nos enseñará la verdad que está plasmada en su palabra. Concluimos con una breve oración. Padre maravilloso, gracias por esta oportunidad que nos ha dado de poder compartir una porción de tu palabra. Rogamos de que los hermanos y los amigos que nos han escuchado hayan sido edificados con tu verdad. Permite, Señor, que le abran los corazones y que ellos puedan recibir el mensaje, tu palabra, y que tú le hables en su corazón. Bendícenos y bendice esta emisora grandemente, a sus dueños, a sus directores y a todos los que tienen un programa en este lugar. Gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias y buenos días para todos.